La mayoría de marcas, no solamente en el mundo de la moda, gastan su 80% de inversión y de esfuerzos en atracción de público. Y solamente ese 20% lo trabajan en retención y en activación. Y es un gran error. Tener los KPI, los economics, en base a la repetición. Y ahí es donde entra en juego trabajar no solo la parte de tráfico, sino la parte, ¿no?, más interna de First Data, de CRO, de email marketing, bueno, todas las herramientas que tenemos de por mano para intentar maximizar el valor del cliente, ¿no? Es la única manera hoy en día de escalar un e-commerce. Siempre se ha dicho que el moda es meta ads, pero a día de hoy sigue siendo así. Ahora esto está cambiando. Que todo lo que es paid ads, lo que estamos viendo hoy en día es que la IA con las automatizaciones están cambiando la dinámica. Un 40% de las audiencias de moda están comprando dentro de TikTok. La llegada de Shopify junto con TikTok Shop, esa alianza es clave. Es clave para dinamizar las Pay Ads y las Social Ads. Como con la llegada de esta tendencia de UGCs para las marcas de moda, están siendo un canal muy exitoso. Es el paso que faltaba, ¿no? Es el influencer transaccional. El reto ahora es de generación de contenido de calidad, pero real. Y en moda aún más. Si tú quieres escalar, tienes que estar en todos lados. Y ahora se ve que se está invirtiendo fuerte en no solo vender en tu propio site, sino tener un pool de marketplace importante para vender también ahí y escalar más rápido. Hay una revolución en España con la llegada del retail media. Si tú adquieres mucho tráfico, conviertes, pero no eres capaz de retener, no va a ser un negocio de medio y largo plazo. No vas a llegar, nunca será rentable. El interés compuesto es muy poderoso. Es mejor crecer un 3% mensual compuesto y tener un churn muy bajo que no crecer al 40% mensual y tener churns del 30, 40, 50, 80%. Así no se puede crecer. Y aquí es donde la parte de experimentación juega un papel importante. ¿Qué puedo hacer para que el cliente esté más contento? ¿Qué puedo hacer para que el cliente repita la compra? ¿Qué puedo hacer para que el cliente me recomiende? Ya no es experimentación para CRO, que también, sino experimentación ya para retención. ¿Cómo podemos hacer bien esa retención y esa activación? Bienvenidos a un nuevo episodio de Optimo Talks. Hoy tengo el placer de tener a Steven, nuestro responsable de Growth, y a Pablo, nuestro responsable de Estrategia. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Hemos venido a hablar del estudio que hemos lanzado de Traffic Acquisition para moda, que le hemos puesto este título, pero hablamos de muchas más cosas. Sí, vamos a hablar en general de todo el tema de estrategia y tráfico. Todo lo que envuelve, ¿no? Y growth. Al sector moda y cómo podemos escalar negocios de esta categoría, ¿no? El primer punto quería enfocarlo a la parte de CRO, ¿no? Es decir, no es suficiente como arrancar con la palanca de paid, ¿no? Sino que hay que trabajar muy bien el site a nivel de conversión antes, incluso después. Pues bueno, hablemos de eso y también de qué canales existen. Comentadme un poco. Bueno, quiero comenzar con este tema. Me voy a extender un poquito. Como growth, siempre hay que tener claro cuáles son esas palancas de crecimiento. La primera palanca, como bien lo dijiste, es la de adquisición, traffic acquisition. Y ahí es donde más han tenido cambios. El sector de moda y la mayoría de sectores son los que trabajamos. Podemos hablar de cookies-less, de este tema del fin de las cookies. Anteriormente, como planners de medios, y que anteriormente lo fui, teníamos dos opciones: o es Google con todas sus audiencias, o es Meta con todos sus dos grandes monstruos. Sí hablaba un poco de pauta programática o real-time bidding, pero era realmente en la torta, en la distribución, muy poco. Ahora con este tema del fin de las cookies, del cookies-less, se viene una oportunidad gigante donde realmente los retailers y las marcas grandes se dan cuenta que la importancia que tienen sus propias audiencias. Y ahí es donde se empieza a hablar de retail media, que es uno de los puntos más importantes ahora para el sector de la moda y que se viene trabajando con la mayoría de retailers dando muy buenos resultados. No solamente porque tienen audiencias propias online, sino también audiencias propias offline, y es donde realmente se empieza a hablar de omnicanalidad y de estrategia omnicanal. Entonces, en el Traffic Acquisition, importante tener este nuevo jugador junto con la llegada de TikTok, porque ha diversificado mucho la importancia de estos soportes o de medios, generando mucha más enfoque o riqueza en esa estrategia de atracción. Aquí, Steven, digamos que por una vez los players que tengan infraestructura offline, ¿no? Los retailers de toda la vida, un Corte Inglés, centros comerciales, ahora tienen una ventaja, ¿no? Sí. Toda esta data off la podrán usar para escalar los negocios on también, ¿no? O sea, exacto. Y en el mundo de la moda sí que es importante lo off. Vemos en este estudio que hemos realizado la importancia que es el tema del tráfico offline, la experiencia en tienda.
unido a la experiencia online, donde realmente se podemos trabajar ese tema de la omnicanalidad. Bueno, hay un dato, sumando a lo que dices, que hay un dato que en públicos de entre 15 y 29 años, esto es un estudio de noviembre de 2024, se estima que el 51% justamente de este público elige comprar offline. Es curioso, ¿eh? En este público que lo tenemos orientado con la digitalización máxima, que son los jóvenes, en el fondo siguen eligiendo la mitad comprar Sí. Y sumando ahí la generación Z, estamos hablando que ya no hay un funnel lineal como lo trabajamos en marketing, donde pues llevamos al tráfico de conocimiento, atracción, conversión y después fidelización. Ya no se da así. Ya no es un embudo, es un camino. Sí, exacto, es un camino infinito donde posible puede empezar desde lo offline y después al online terminarlo, o empezar desde el online y terminarlo en lo offline. Entonces hay que conocer muy bien esos puntos de contacto y tener realmente una estrategia omnicanal, que es el gran reto. Y continúo un poco la respuesta de la palanca de crecimiento. La primera es la palanca de adquisición, pero como bien lo decías, Albert, la palanca de CRO o de conversión también es muy importante. La mayoría de marcas, no solamente en el mundo de la moda, gastan su 80% de inversión y de esfuerzos en atracción de público. Y solamente ese 20% lo trabajan en retención y en activación. Y es un gran error. Para la mayoría de estrategias de growth sabemos que es más importante trabajar la base, más importante la fidelización, cuesta menos en esfuerzo y en inversión, y son los clientes que mejor lifetime value tienen o más inversión generan, los que ya conoces, cómo los fidelizas y le aumentas ese ticket promedio a través de cross o upselling. Entonces es muy importante que ese CRO no solamente se enfoque en la conversión de ventas, sino también en la activación de esos datos y en la retención de los mismos, que es donde realmente la mayoría de estrategas de growth estamos trabajando en cómo retener esa audiencia que traemos, cómo la convertimos y la activamos después. Y trabajar ese full funnel, que es donde estamos más centralizados ahora en el tema estratégico. Lo que hemos visto, muchos clientes que nos han llegado a Optimo centrándose en el CAC, lo del first purchase, ¿no? Sí, es decir, sí. o sea, no me sale el CAC de la primera compra, pero es que lo que hemos visto con el tiempo es que normalmente nunca te sale. Nunca te sale, siempre va para arriba, siempre ¿no? va para y arriba. Cada vez, ¿no? hay más players, con más inversión, y cada vez es más complejo. Hay que mirar lo que tú decías, ¿no? El lifetime value y más las repeticiones de cliente, y ahí tener los KPIs, los economics en base a la repetición. Y ahí es donde entra en juego trabajar no solo la parte de tráfico, ¿no? Sino la parte, ¿no? más interna de First Data, de CRO, de email marketing, bueno, todas las herramientas que tenemos de por mano para intentar maximizar el valor del cliente, ¿no? Es la única manera hoy en día de escalar un e-commerce, ¿no? En este caso. Sí, y ahí quería sumar algo que es importante para el growth, y es cómo yo conozco mis audiencias. Cómo tengo las bases de datos de estas audiencias bien segmentadas, las reconozco a través de un CRM. Puedo trabajar una estrategia de RFM, de recencia monetaria, de frecuencia. Y ahí poder realmente fidelizar a un cliente. ¿Para qué? Para lograr un cross-selling, un upselling, que en el mundo de la moda es muy importante. Y la recencia sí que es cierto. Tú compras una camisa, unos zapatos y esa recencia cada vez se va cortando más. Por muchas razones. Obsolescencia programada, por el mismo tema de las colecciones de moda, que queremos estar cambiando colecciones. Entonces ahí es donde llega la importancia de tener un buen CRM, una buena segmentación de los datos y después activar esos datos, que yo creo que en marketing es donde tenemos ese gran reto. ¿Qué hacemos con todos estos datos? ¿Qué hacemos con todo este conocimiento y cómo lo activamos? Y ahí es donde llegan los players como Retail Media y otras, TikTok Shop, en el tema de compra en vivo, y ahí es donde estamos moviendo estas palancas importantes. Entonces sí es clave conocer los datos y activar esos datos. Siempre se ha dicho que el moda es meta ads. Sí, ¿no? O sea, al final muy visual. Siempre, o sea, es así, siempre ha sido así en el pasado. Los clientes, ¿no? de moda que entraban en lo que hemos visto un poco en el mercado, que era full meta, seguramente porque la mayoría empezaban con una estrategia de influencers y luego querían maximizar todo el contenido que tenían en social media, pero a día de hoy sigue siendo así. Yo creo que un poco lo que comentaba Steven, ¿no? Cómo está cambiando la manera en la que percibimos el marketing, y en el paid esto se nota mucho porque las estrategias hace unos años atrás estaban enfocadas en quiero conseguir impresiones, quiero aumentar el alcance. El KPI generalmente del estratega digital era mi número de alcance, mi número de impresiones, el CTR, y por ahí pasaban un poco las estrategias, ¿no? Entonces todo lo que eran los social media ads venían fantásticos porque realmente el costo por clic era muy económico porque las audiencias eran muy grandes.
Ahora esto está cambiando realmente. Estamos viendo que no es solamente una cuestión de alcance, sino que tenemos que estar convirtiendo o realmente tenemos que captar público de valor, no es una cuestión de cantidad. Entonces, esto en el paid se ve no solamente con el tema de cómo vamos a trabajar los costos, que realmente esos costos cada vez son mucho más elevados, sino también cómo está trabajando o cambiando la manera en la que percibimos el marketing de inteligencia artificial, las automatizaciones. Todo lo que es el mundo de Google Shopping, por ejemplo, con Merchant Center Next, que un poco es la inclusión de la IA y de las automatizaciones a la hora de generar estas campañas. Que ya venía, nosotros trabajamos la IA hace mucho tiempo, solo que ahorita se masificó un poco más. Pero exactamente. Y creo que desde el lado del marketing también hacer uso de esa IA, porque a veces tenemos todavía como un poco de temor. ¿Por qué voy a automatizar mis campañas? Ha sido el salto de la IA predictiva a la IA generativa, ¿no? Que nos está dando otro enfoque diferente. Exactamente. Y lo estamos viendo en los anuncios. Y también, por otro lado, el tema de la interactividad. Todo lo que fue Google Analytics 4 y la manera en la que hoy percibimos el marketing tiene mucho que ver con las interacciones, no tanto con el alcance. Y cuando vemos lo que es la realidad aumentada que ofrece hoy Google, todo lo que son las imágenes 3D, también lo que está ofreciendo TikTok Shopping, está un poquito abriendo el juego, diciendo, bueno, no solamente quiero captar público, quiero que interactúen, porque esto realmente mejora mis campañas. Así que todo lo que es paid ads, lo que estamos viendo hoy en día es que la IA con las automatizaciones están cambiando un poco la dinámica en la que hacemos. Para bajar la parte de la IA, para bajarlo un poco, que el usuario lo entienda, ¿cómo nos ayuda la IA? Al final es un tema de testing y de personalización, ¿no? De testing, personalización. Y data. Y eso mismo iba a decir. Introdució una pregunta que es importante. ¿Qué hacemos con toda esta información? Bueno, ahí tenemos algoritmos que trabajan también con nosotros. ¿Cómo lo activamos? Como tú dices, conocer las audiencias. Eso nos permite la IA segmentar y persegmentar y generar anuncios personalizados de acuerdo a los gustos, al interés. Que como lo dije, ya lo veníamos trabajando con DCOs. Google lo viene haciendo muy bien, Meta, pero ahora se puede hacer contextual. Ya no es solamente una programación de automatización, sino que leemos más datos y podemos contextualizar esa compra en recencia, en tiempo, en monto y no solamente creatividades, que yo creo que ahí es clave. Quería aportar algo con lo que estabas hablando de TikTok Shop. Tuve la oportunidad de estar en el último Madrid Tech Show y había una noticia importante y es la llegada de Shopify junto con TikTok Shop. Esa alianza es clave para dinamizar las Pay Ads y las Social Ads. Como con la llegada de esta tendencia de UGCs o generadores de contenido, que está muy fuerte en Estados Unidos, en América Latina también y acá en Europa y en España se está empezando a implementar. Pero le subís el MOS de que ese UGC o ese UGC se pueda generar tanto los anuncios como las ventas en tiempo real con TikTok Shop. Y esta alianza con Shopify es clave, donde para las marcas de moda están siendo un canal muy exitoso, donde no solamente contratas el contenido generado por ellos, sino también se vuelven vendedores, porque inmediatamente suben el video, pueden vender a través de ese creativo. Entonces, esa combinación se puede decir, este juego de unir creadores de contenido con TikTok Shop y Shopify. Es el paso que faltaba, ¿no? Es el influencer la parte de transaccional, ¿no? Que también dentro del mundo paid, esto tiene que ver porque también hay marcas hoy que tenemos a Bershka, por ejemplo, que es un player muy grande en lo que es en TikTok. Inditex, ¿no? Exactamente. Son una de las tantas marcas que hoy Pull&Bear también, una de las tantas marcas que están ya en TikTok. Y una de las estrategias que tenemos es justamente ese contenido que generan los influencers, lo vamos a transformar en un promoted post. Eso va a ser un posteo, un contenido que aparte va a estar promocionado. O sea, lo vamos a convertir en un contenido pago y funciona muy bien. Hay estadísticas de TikTok del año pasado que dicen que hay aproximadamente un 40% de las audiencias de las audiencias de moda están comprando dentro de TikTok. O sea, TikTok Shop está funcionando muy bien. Pero sí que realmente en el día a día no vemos como una profundización. Tiene pinta que es algo que va a estallar, ¿no? Porque sí que se está haciendo test, sobre todo en España, ¿eh? En España. En USA y en LATAM igual es diferente. Pero rompiendo. Aquí, ¿no? En el corto plazo seguramente sea algo que escalará muchísimo. Todo lo que es... Sí. Yo lo digo influencer transactional, pero es eso, ¿no? Es decir, poder coger todo ese contenido más orgánico generado por influencers o en las redes y poder hacer la transacción, ¿no? en el mismo momento, ¿no? Es el verdadero full funnel. Desde el contenido, el alcance, te dan el medio, se vuelven el soporte y también la misma transacción. Pues y TikTok, dentro de todo, es un canal que hoy está posicionado como un canal transparente, un canal un poco más genuino, a diferencia tal vez de lo que tiene Meta, que con los años
obviamente que el posicionamiento dentro de los consumidores o dentro de los usuarios, mejor dicho, está un poco más viciado. TikTok, por el momento, y especialmente en las audiencias más jóvenes, está todavía posicionado como un sitio creíble. Tú lo has dicho por eso, ¿no? Hay muchas marcas que yo creo que nos atreven aún a TikTok, ¿no? Hay que ver en qué segmentos. Hay una parte más de luxury, ¿no? Quizá que es como más seria, que costará más hacer el salto. Yo creo que el reto ahora es de generación de contenido de calidad, pero real, ¿no? O sea, antes era solo contenido de calidad, que era invertir mucho, pero ahora es contenido de calidad real. Y en moda aún más, ¿no? Y al final sí que es verdad que todo el tema de mejorar el CRO, optimizar campañas, offline conversions, bla, 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 email marketing, todo esto ayuda muchísimo, pero en la moda hay un concepto muy importante que es la marca, ¿no? Y la esencia. Y eso a veces no es suficiente con invertir mucho dinero en impactos, ¿no? Tiene que haber un trabajo ahí previo de estrategia de marca grande. Lo hablábamos ahorita off the record antes de que empezara el podcast, y yo soy fotógrafo de moda, vengo también de ese mundo de la moda y de lo visual, que es tan importante. A veces nos centramos mucho en la parte técnica, en la parte de inteligencia artificial, CROs, funnels, pero realmente esto es un mundo de lo visual, donde, como bien lo dices, Albert, la calidad del contenido sigue siendo importante, con cómo se graban, los modelos que se utilizan, la iluminación, el mismo sonido, el audio y esas experiencias que generas de marca y de colección alrededor de ese storytelling, que sigue siendo lo más importante. Solamente que nos enfocamos en growth, en tener todo esto que hay detrás bambalinas para vender un producto muy bien mapeado, muy bien seteado, y que ese esfuerzo que se hace en branding se vea reflejado en ventas y en cash, que es donde pues nosotros acá en Optimo tenemos la expertise. Correcto. Ahora, me gustaría enfocar en el tema de distribución, hablar un poco de distribución, porque sí que hemos visto, parece que las cosas en Europa o en España llegan tarde, ¿no? Creo que los grandes players como Inditex, que hablabais, yo que sé, Walmart, han entendido siempre que la distribución es clave, ¿no? Si tú quieres escalar, tienes que estar en todos lados, ¿no? Que cuando el usuario salga a la calle te vea y te pueda comprar. Pero hemos visto que grandes players online han enfocado mucho la estrategia en voy a optimizar la web, voy a invertir más, la web tiene que vender más, mi web. Aquí entra el tema de marketplaces, ¿no? Hemos visto que otros países lo han trabajado muy bien hace tiempo y aquí ahora se ve que se está invirtiendo fuerte en no solo vender en tu propio site, sino tener un pool de marketplace importante para vender también ahí y escalar más rápido. ¿Cómo veis este tema? Es importante lo que dices, porque hay una revolución, no se puede decir un punto de inflexión acá en España y a nivel mundial, con la llegada del retail media. Contándolo específicamente un ejemplo, aquí la gran tienda que conocemos, que es el Corte Inglés, venía un poco, se puede decir, perdiendo esa batalla con Amazon, que es el gran monstruo a nivel mundial que tiene las mejores audiencias, tiene inteligencia artificial para la segmentación y presegmentación de su venta de fashion o de ropa en sus marketplaces. Y por eso estaba ganando un poco esa batalla. Mejor audiencia, mejores anuncios, mejor distribución, mejor precio en ciertos casos. Y un poco los retailers estaban quedando atrás porque no tenían toda esa infraestructura para hacerle hincapié. Aunque es importante tener una estrategia de distribución donde el cliente me encuentre en todos los lugares, si vamos a hacer el doble clic en las tiendas, en los retailers, estaba costando un poco hacerle competencia a Amazon. Y ahora con la llegada del retail media, que son las propias audiencias donde se dan cuenta que es donde la monetización de los datos es importante, no solamente en dinero que le traiga al retailer, sino también para el usuario, para generar una mejor segmentación. Viene generando esa nueva primavera para los retailers, como el Corte Inglés, donde tenemos los datos no solamente de la audiencia online, sino también la audiencia offline, donde lo puedo activar, puedo generar la verdadera omnicanalidad. Me ven un anuncio de una nueva campaña, una nueva colección en TikTok Ads, en Meta Ads, y eso mismo me lo ven en el retail y sé que esa misma audiencia que ya lo vio, le puedo generar una estrategia de reconexión o de frecuencia en la tienda física y generar una venta transaccional. Y podemos tener esa visión del end-to-end, como hablamos en marketing, te contacté y después me generaste esa compra en tienda, que antes se enredaba un poco. Y es donde el retail media entra a generar a ser uno de los principales players en este mundo del growth y de la estrategia de medios. Entonces se puede decir que el marketplace antes se veía como esa competencia, pero ahorita con el retail media, los datos propios, se puede generar una mejor competencia, un mejor juego y es más equilibrado para los retailers.
Aquí, hablando de marketplace de terceros, por ejemplo, no sé, MediaMarkt, ¿no? O PC Componentes que venden productos de terceros. Yo creo que aquí el reto, sí que es verdad que si consigues alianzas con muchos, ¿no? Con muchos sites, con mucho marketplace, puedes escalar más rápido, pero en moda en concreto, cuando quieres controlar la marca, ¿no? El copywriting, todo, ahí se complica. O sea, tienes que tener expertos, ¿no? Son historias que compiten, ¿no? Yo coincido contigo. De hecho, me ponía a pensar hasta qué punto es lo mismo una marca que posicionada de una manera muy popular a una marca todavía muy pequeñita. Hasta qué punto realmente una marca muy grande que ya tiene una historia compite con la propia historia de la marca que es el marketplace en este caso, ¿no? Entonces, yo coincido. Aquí en marketing generalmente hablamos de un término que es la canibalización, digamos. Hasta qué punto una marca que me ayuda en algún punto a generar más ventas, se vuelve mi propia competencia, que de hecho también pasa muchas veces con las submarcas de las propias marcas, ¿no? Como marcas de mi propia marca grande compiten entre sí a tal punto de poder también canibalizar mi proyecto. Yo creo que en este caso hay una diferencia muy grande si son pymes o si son marcas pequeñas que si son marcas muy grandes. Es un poco mi opinión, ¿eh? Realmente aquí no hay datos en principio que lo respalden. Pero creo que si eres una marca pequeña que realmente hoy en día necesitas o tu principal objetivo es poder llegar a la mayor cantidad de gente. Llenar la caja, ¿no? Es indiscutible que realmente una estrategia de marketplace es importante o debería ser de las más importantes. En España podemos hablar de un ejemplo muy clave que es Zalando. Zalando viene haciendo muy bien su trabajo en retail media, en captación de audiencias propias y no es tan exagerado como los grandes retailers, sino que tienen costos no tan altos y están ayudando mucho a estas empresas pymes a generar estrategias de audiencias propias, de generar estrategias offline y online unidas. Y a nivel de branding es una marca muy inspiracional, Zalando. Creo que ahí hay una alineación de posicionamiento de marca similar a las marcas con las que podríamos decir que colabora, ¿no? Hay como un posicionamiento, un storytelling inspiracional también en Zalando, en principio. Y viendo un ejemplo de una marca propia aquí en España que vende ropa para tallas grandes y madres, creo que aumentó el 3% de su conversión en venta en tienda utilizando retail media con Zalando. Y entonces están dando resultados. Que anteriormente llegar al 3% de conversión es difícil, en digital lo sabemos. Con Google, con Meta es complicado. Ahora con retail media que se estén viendo estos números, creo que es para los estrategas de medios se viene siendo una muy buena opción para revisar. Vale, chicos, a nivel de analítica, ¿no? Aquí hay un sarao importante. Cuando ya era complejo medir la analítica de proyectos full digitales, ¿no? Cuando entramos en la omnicanalidad, en marketplace, hay un reto de analítica importante. Ya en digital es complejo porque el sistema de atribución cada vez es más difícil. Nadie lo entiende. Sí, ¿no? Es así. Y ahorita con Google Analytics 4 menos. Pues Exacto. O sea, sí, lo único que entiendes es si viene, ¿no? Del first click, del last, si hay, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer una buena analítica? ¿O hasta dónde nos dejan llegar las herramientas ahora mismo? Lo al inicio, yo creo que hay un punto de inflexión y es el cookies-less. Con ese tema que no podíamos tener compra de audiencias de terceros, donde el first party data empieza a cobrar relevancia. Llega algo técnico, una plataforma que es el CDP o CDP, que es el Customer Data Platform, donde realmente las marcas están captando audiencias propias. No solamente offline, sino online, como lo decíamos al inicio. Y podemos también activar estas audiencias, que yo creo que es el punto adicional. Anteriormente se tenía ese Big Data, ese conocimiento, posiblemente un CRM, podíamos tener datos offline y online, pero en marketing no sabíamos cómo activarlos, no sabíamos qué hacer con esos datos. Posiblemente estrategias de email, de SMS, de WhatsApp, pero llegamos hasta ahí. No teníamos una verdadera omnicanalidad. Y ahora estas plataformas, como acá en España hay una que se llama Flight, Lytics en Estados Unidos, que lo viene haciendo muy bien, están permitiendo activar estos datos. Entonces tenemos datos off y on y los podemos activar a través de anuncios, a través de remarketing, a través de Digital Out of Home con pantallas en los mismos retailers, donde sabemos que una misma audiencia tiene diferentes impactos online y offline a través de programática y a través de Digital Out of Home con displays que tengamos de lanzamientos de campañas y esto. Entonces
El tema de los datos es muy, muy relevante y con los CDPs sí que lo podemos estar activando ahora en marketing y nos está ayudando mucho a tener esa trazabilidad completa. Entonces es una gran oportunidad para las empresas, no solamente los grandes retailers, sino las marcas, de crear su propio CDP, sus propias audiencias y activarlas, que yo creo que es donde está la clave. Aquí hablamos de hiperpersonalización, ¿no? Sí, también va muy ligado. Y siempre, y lo pienso, ¿cómo hace una marca un poco más pequeña, ¿no? Una pyme. Porque digo, las marcas que son grandes tienen presupuesto, se pueden manejar de otra manera, ¿no? Pero digo, una pyme o tal vez una marca de moda un poco más pequeña, estos modelos de atribuciones nuevos basadas en data que hasta hace unos años atrás no existían. Yo creo que ahí Google Analytics 4 nos vino a dar un aire renovador interesantísimo, porque de pronto desaparece un poco esta idea del last click que teníamos antes en marketing, que es el canal importante es con el que conseguí el último clic, porque es el que me generó la venta, ¿no? ¿Qué sucedió con todo lo anterior? Ese modelo tradicional de atribución realmente desapareció. O saltamos a analítica incremental, pero realmente cuando vas a mirar sigue siendo muy difícil. O sea, las herramientas nos dan, ¿no? Nos dan data, pero cuando vas a la vida real, realmente cuando lo ves es cuando haces tu analítica incremental a lo bruto, pero solo lo puedes hacer con clientes grandes que te permitan testear. Es decir, paro este canal, ¿qué impacto tiene? Ahí es cuando lo ves. Pero es difícil, ¿no? O sea, que te dejen hacer eso, pero es la única manera, porque al final cada herramienta barre hacia su casa, ¿no? Google barre hacia Google, Meta hacia Meta. Sí que con el first, last click tenías información, luego pasamos a la analítica incremental, pero que aún así es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Acabas de decir algo muy clave para los estrategas de growth, que es la experimentación, que es clave. Y yo siento que no solamente para los estrategas de growth, es algo que debe ser dentro de la cultura de las organizaciones, tener esta experimentación. Porque muchas veces tenemos preestablecidos donde decimos Meta y Google siempre nos generan la mejor atribución, la mejor conversión, pero ¿qué pasa si experimentamos otro medio? Y la única forma es eso, es parar un poco y experimentarlo, donde marcas grandes te permiten eso, pero también con marcas pequeñas se pueden hacer, haciendo experimentaciones controladas, con budgets bajos y poder tomar decisiones estratégicas de unir nuevos medios. Esta hipersegmentación que es tan importante que nos permite el CDP, llegarle al mensaje correcto con la persona correcta en el momento correcto, que yo creo que es la clave que tenemos como estrategas de marketing. A nivel de retorno de la inversión en paid media, en este caso, o ROAS, luego hablaremos del ROI, que realmente es el que me interesa. Sí, nos metemos en un tema financiero. Enfocándonos al tema de ROAS, ¿cómo podemos hacer para optimizar al máximo, ¿no? Tenemos un cliente o cualquier player del mercado, ¿qué estrategias puede llevar a cabo para maximizar este ROAS en el sector moda, en este caso? Hay muchas palancas, digamos algunas, no hace falta todas. Si comienzo por mí, yo creo que lo mencionabas tú un poco al comienzo, ¿no? La importancia de, también tengo un cliente nuevo. ¿Qué hago con ese cliente nuevo? Lo voy a decir de una manera que puede sonar un poco fría, pero ahí tengo un dato, no solamente un usuario. Antes teníamos un comprador, un usuario, ahora para mí tenemos un dato. Ese dato para mí es lo que hoy más valor tiene, más allá de la venta transaccional. ¿Cómo te alimento? ¿Cómo te fidelizo? ¿Cómo te vuelvo a tener? ¿Cómo sigues siendo un dato para mí como estratega digital? ¿Cómo sigo que esta persona que me compró siga siendo mi fuente de información? Yo creo que ahí entran tal vez, no es tanto el traffic acquisition como estrategia en sí, sino que empiezan a aparecer nuevas estrategias tal vez más basadas en el nurturing o en cómo gestiono realmente el tiempo de vida de este usuario y cómo logro que ese usuario se convierte un poco en mi pequeño embajador de marca, ¿no? Porque en digital el boca a boca, que hoy tal vez no lo hemos mencionado tanto, pero es fundamental. No solamente los influencers por su masividad construida como marca, porque son marcas personales, sino también cómo genero este boca a boca digital. Entonces me parece que hay varias estrategias que se están implementando, que es cómo saco mayor provecho de un usuario más allá de la compra que está haciendo. El sector de la moda es diferente. Es un sector que no sé si es porque trabaja siempre en tendencias. Es un sector que se arriesga. Es un sector que siempre ha estado en la tecnología. Siempre hay una tendencia y se suma. Entonces es un sector que se puede volver data driven, como hablamos de tomar decisiones con los datos y utilizar estas estrategias y herramientas como el CDP, datos propios, retail media. Medir cada punto de contacto con ese cliente es la mejor forma de medir un ROAS. Sé cuál es la palanca que estoy moviendo de adquisición dentro del sitio, sea marketplace o sitio propio,
cómo marco estos eventos y conozco muy bien estas acciones. Y como bien lo dices, después, ¿qué hago con este cliente que me compró? ¿Cómo lo activo? ¿Cómo lo retengo? Y trabajo un full funnel y poder medir ese ROAS. El ROAS no lo podemos medir solamente en compra, sino también en reventa, en activación, Eso en mismo. fidelización. Totalmente. Y hay una cosa que he visto que muy clara, pero no solo en negocios digitales, sino en todos, y creo que es importante, que es la clave no es la captación, sino es la retención. Y la activación. ¿No? Y esto parece, ¿no? Y la activación, correcto. Parece que hoy en día, con los costes de adquisición que hay, si tú adquieres mucho tráfico, conviertes, pero como hemos dicho, el primer coste de adquisición no es rentable, pero no es capaz de retener, pero eso en digital y en nosotros que somos una consultora de marketing, en cualquier compañía, no va a ser un negocio de medio y largo plazo. No vas a llegar. No. Vas a ser, es una startup, tienes una ronda cada año, vas creciendo, pero nunca será rentable. El interés compuesto es muy poderoso. O sea, es mejor crecer un 3% mensual compuesto y tener una retención, un churn muy bajo, que no crecer al 40% mensual y tener churns del 30, 40, 50, 80%. Así no se puede crecer. Y aquí es donde estoy muy de acuerdo con Steven y con Pablo, que la parte de experimentación y juega un papel importante a nivel interno, ya no en el captación. Es decir, ¿qué puedo hacer para que el cliente esté más contento? ¿Qué puedo hacer para que el cliente repita la compra? ¿Qué puedo hacer para que el cliente me recomiende? Ya no es experimentación para CRO, que también, sino experimentación ya para retención. ¿No? Sí, que es clave lo que estás diciendo, Albert, porque hay que entender ese full funnel o ese camino completo del cliente, donde lo más importante es entender cómo lo convertimos, pero cómo se activa esa conversión. Yo creo que hay que cambiar la mentalidad. Con este cambio de mentalidad desde la estrategia inicial, donde la mayoría de empresas invierten más, lo que yo decía, el 80% en atraer clientes en traffic acquisition y solamente el 20% en esa retención, activación y fidelización. Y por eso es que la ecuación no da. Cada vez el costo de adquisición va para arriba y el churn también para arriba. Entonces, no da. Entonces, yo siento que hay que cambiar esa ecuación. Invertir más en retención, invertir más en conocimiento del cliente, en fidelización. Y como le decía, ese lifetime value del cliente va a ser mucho mayor y va a ser mucho mejor en la inversión. Entonces, hay que jugar más en la estrategia. Yo, de hecho, creo, alineado con lo que dices, creo que es una oportunidad que los costos sean más altos, ¿eh? Yo lo veo como una oportunidad es un desafío para trabajar nosotros, más en la fidelización. para trabajar más en algo de mayor calidad y más en un sector como el de moda, donde el usuario o el cliente es un cliente fiel. O sea, aquí la marca es tan poderosa que realmente la persona que te quiere te va a volver a comprar. La persona que no te quiere lo va a dejar también muy en claro, ¿eh? O sea, es un mundo donde hay mucho amor y mucho hater también. Mucho hater. Entonces, me parece que los costos sean altos, que en principio puede sonar como un obstáculo o como una dificultad, creo yo que hoy habilita que otras estrategias que hasta este momento se veían como más secundarias o como más complementarias, como puede ser el nurturing u otro tipo de estrategias de fidelización, empiecen a cobrar un poco más de importancia. Pongamos un ejemplo, una compañía, por ejemplo, de joyería, de lujo. ¿Cómo podemos hacer una buena estrategia de retención y de activación? La adquisición ya la conocemos, se puede hacer mejor, peor, ahora con datos de terceros, offline conversion, etcétera, pero ¿cómo podemos hacer bien esa retención y esa activación? Ejemplo. Lo primero es conocimiento de las audiencias, conocer muy bien a ese cliente. ¿Qué nos permite conocerlo bien? Tener un buen CRM. O si no tienes un buen CRM, por lo menos unas bases de datos enriquecidas donde sepas un poco de información más allá de la compra, gustos, tiempo, lo que hablábamos antes del RFM, la recencia, la frecuencia y el monto, te da la posibilidad de segmentar muy bien y llegar con la hiperpersonalización, como se dice, llegarle con el mensaje correcto en el momento correcto. Saber que Albert es una persona que compra joyas cada vez que su esposa tiene alguna celebración especial. Conoces ese detalle puntual, sabes que le vas a llegar con una promoción especial, Albert, para joyas para su esposa. Y como le decía, la única forma es conocimiento de esa audiencia con herramientas, obviamente un CRM, un CDP, y posteriormente activar esta información con conocimiento y hiperpersonalización que la IA nos permite hacerlo en este momento. Sí, yo creo que es clave lo que comentas. Un caso en concreto de un cliente, por ejemplo, anillos de compromiso. Es decir, algo tan fácil como
entender que una persona que te compra un anillo de compromiso al cabo de X tiempo se va a casar sí. y le puede ofrecer unas alianzas de boda que vayan acorde con su anillo de compromiso, es algo clave. Que es básico, es clave, pero no se hace. No se hace. No se hace. Y esto se puede replicar en todos los sectores. No se hace porque parece que o no se tienen las herramientas, ¿no? O el conocimiento. Y al final es algo, o si me pones una reseña, ¿no? Te hago un descuento en la próxima campaña de no sé qué, para intentar fomentar más el boca a boca. Toda esta serie de estrategias muy básicos que hay de mucho más complejas, pero yo creo que la inversión tiene que estar ahí. Yo lo he visto claramente en Optimo, que al final nuestro go-to-market es mix. Hay una parte digital, pero hay una parte también de business development que es más de outbound. Pero es que la clave es la retención. Si no hay retención, podemos tener un equipo de growth de 10 personas, de 15, de 50, que si no somos capaces de retener, el negocio no va a escalar. Entonces yo animo a todos los e-commerce managers o propietarios o directivos de compañías de moda, en este caso de otros sectores también, pero hoy hablamos de moda, que hagan un switch de una parte del presupuesto a retención y activación. Porque cuando esto esté fino, el negocio escala muchísimo, aunque crezcas un 3% mensual. Sí, hay una analogía que siempre se dice en esto y es tener una cubeta. Tú a la cubeta le puedes echar agua, todo lo que quieras, pero si la cubeta está llena de huecos, esa agua se va a diluir. Entonces la clave en invertir en retención es tapar esos huecos. Es conocimiento, es ofrecer un cross-selling y un upselling de ese conocimiento, de esa audiencia. Y como bien los pones, esa es la hipersegmentación y la hiperpersonalización. Te conozco también que te ofrezco lo que realmente quieres. Y ahí una palabra clave es la relevancia. Ser relevante en el mensaje. Y el ser relevante es tener contexto de esos gustos. Y yo siento que con la inteligencia artificial y estas herramientas cada vez podemos ser más relevantes en la información que le damos a los clientes y en el canal que utilizamos para darle esa información. Y no estar repitiendo el mismo mensaje en diferentes medios porque no es la forma de escalar un cliente o de hacerlo crecer. Uh-huh. Creo que Amazon, por ejemplo, trabaja muy bien la hipersegmentación y la personalización, ¿no? Compras un juguete, ¿no? Y ya te está haciendo, por email marketing, te está vendiendo pilas, ¿no? O compras creo que es el ejemplo perfecto. Hay una marca también que se llama Suit Supply, que son italianos. Me acuerdo que me compré un polo en Madrid, en una tienda, y al día siguiente me estaban enviando por mail, ¿no? Vaqueros que iban con ese polo y al cabo de 2 meses, o sea, una personalización terriblemente bien hecha. Uh-huh. Eso ya es otro nivel, pero creo que vamos hacia aquí, ¿eh? A mí me pasó con North Face, que es una marca que me gusta mucho. Yo tenía un viaje para Islandia con mi novia, que era el sueño conocer las auroras boreales. Y estuve investigando qué tipo de chaquetas quería comprar y se dieron cuenta un poco que iba para allá y me llegó una hipersegmentación literal de las chaquetas que necesitaba para evitar el frío, bajo cero, guantes y fue casi que sorprendente porque era lo que estaba buscando sin buscarlo. Es que justo iba a comentar eso, no hay nada más lindo que una marca que se adelanta a mi necesidad, sí, ¿no? Sí. Cuando yo veo que me llega una newsletter, por ejemplo, o me llega un WhatsApp de la marca diciéndome lo que necesito sin haberme dado cuenta que lo necesitaba, bueno, realmente uno se siente cuidado, ¿no? Creo que cuando uno ve que hay una marca que me cuida... Es relevante. Mi fidelidad automáticamente aumenta ya desde el lado de mi percepción de marca. Más allá de que luego, aparte lo compre o no lo compre, esa marca me está comprando, si se quiere, ¿no? Desde otro lugar, que es básicamente conociéndome. Y creo que la única manera, y con esto quería añadir simplemente esto, la única manera de conocer a nuestra audiencia es estar la mayor cantidad de tiempo posible con ellos, que creo que muchas veces nos olvidamos. Es lo que hablábamos al comienzo, ¿no? De que un usuario es realmente, o debería de ser, data para nosotros, debería ser información. Cuanto más tiempo pasemos con ese usuario, más lo vamos a poder conocer, y seguramente si a ti te llegaron esas recomendaciones, creo que no es solamente porque te conoce a ti. También conoce a Pablo, que también trabaja en marketing, que tenemos intereses en común, y que como conozco a Pablo y tiene ciertos... Exacto. Puedo pensar que tal vez a Steven le puede interesar lo mismo que Pablo compró hace un tiempo atrás. Hago la prueba, testeo. ¿Qué tengo para perder? Nada, porque la verdad es que si no compras, no pierdo. Yo creo que es una oportunidad para los marketeros que anteriormente teníamos tan desgastadas las audiencias con el remarketing, que Exacto, nos metíamos a Amazon, nos metíamos a cualquier retailer y nos perseguía el mismo anuncio 2 semanas, que ya nos
tocaba hasta bloquearlo. Que no estaba mal, porque el usuario... es que digitalmente éramos eso. Sí, o sea, creo que a eso. veces tenemos que entender Ahora, que las comunidades digitales van cambiando, nuestros comportamientos de consumo en digital van cambiando. Seguramente lo que estamos hablando dentro de hoy, dentro de 3 años vamos a tener que volver a hacer esta charla y replantearla. Pero ahora podemos ser relevantes. Exacto. Podemos darle en el punto que es. Y no nos van a ver como publicidad invasiva ni que estamos cansando a las personas, sino que estamos dándole información relevante y nos van a tener en esa estima a la hora de comprar. Chicos, mil gracias por compartir este espacio conmigo. Creo que siempre se puede profundizar más, ¿no? Sí, podemos hablar toda la tarde me de quedé este aquí tema. 4 horas más hablando con vosotros, pero yo creo que ha sido enriquecedor. Decirle a la audiencia que cualquiera que tenga una duda relacionada que pueda escribir directamente a Steven Henao por LinkedIn o a Pablo Sturba o a mí para comentar. Vale, chicos, un placer y nos vemos la próxima. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Claro.